los participantes. Por el carácter de la conferencia, les pedimos a los participantes que apaguen sus micrófonos y cámaras, e igualmente indicarles que si tienen alguna duda o consulta, que tuvieran que mandarlo por el chat de Zoom. Bueno, por parte del equipo Somos Conta les damos una cordial bienvenida a la conferencia virtual, la cual cabe recalcar que es completamente gratuita y que estamos en vivo a través de la página de Facebook Selfie Contaduría Pública y en la página Contactualízate. Saludamos al licenciado Javier Ángel Mendoza Elías, director de la Cámara Nacional de Industrias, socio del Grupo Ginebra Internacional a cargo de auditorías financieras y consultorías, máster en Auditoría y Control Financiero de la Universidad Católica Boliviana en convenio con el Instituto de Investigación y Desarrollo Universidad de Harvard, máster en Administración de Empresas Universidad del NUR, diplomado en Normas Internacionales e Información, diplomado en Información Financiera, Educación Superior, Marketing y Finanzas de Administración Gerencial. Es ejecutivo y asesor de empresas privadas y públicas, exgerente de auditoría interna en el Banco Central de Bolivia, subgerente en auditoría de operaciones monetarias internacionales y financieras en el Banco Central de Bolivia. Con toda la información brindada, le damos inicio a la conferencia del cómplice en las organizaciones en Bolivia. Con una cálida bienvenida a nuestro facilitador, licenciado. Licenciado, por favor, es todo suyo. Licenciado, buenas tardes. Sí. Bueno. Sí. Ahora sí, buenas noches a todos. Es un gusto aquí con ustedes. Agradecerles acá a los organizadores, a nuestro compañero Ever y a todo el equipo de ahora ya de futuros profesionales en contaduría pública. Y estar acá presente frente a ustedes también es un orgullo, un honor, una satisfacción, queridos estudiantes, colegas. También sé que hay algunos colegas que están asistiendo a esta conferencia en vivo, vía Facebook. Y bueno, entonces voy a dar inicio con el que se llama Compliance en las organizaciones en Bolivia. ¿Por qué he elegido este tema? Básicamente para estas conferencias que están sobre todo dirigidas a resaltar los 50 años de nuestra carrera de Contaduría Pública en la Universidad Mayor de San Andrés. Pues 5 años no se cumplen cualquier día y es realmente un honor estar acá en este evento que está realzando sobre todo los 50 años de creación de nuestra gran carrera de Contaduría Pública, de nuestra gloriosa carrera de Contaduría Pública que ha formado profesionales realmente meritorios, profesionales destacados que han pasado por las entidades públicas, empresas privadas e incluso han llegado a ocupar cargos muy importantes a nivel nacional e internacional. Sé que ahora a ustedes les toca que la generación que viene ya va a superar este post-COVID, esta época de crisis, de pandemia, y estoy seguro que ya básicamente es el presente de Bolivia, está en buenas manos, o sea que está en sus manos. Entonces yo estoy muy satisfecho de aunque sea formar parte de una pequeña parte de su formación profesional, de contribuir en algo con mis conocimientos, algo de experiencia en el campo. Entonces decíamos que he tomado la decisión de exponer este tema porque es muy importante en relación al cumplimiento de las normativas en lo que respecta a nuestro país y también comparado con vecinos y también otros no vecinos, pero que son referentes a nivel mundial. Así que, sin más preámbulos, voy a dar inicio a la sesión. Hoy vamos a tratar el siguiente
una introducción, como dos, vamos a tocar el tema de magnitud del problema, estándares internacionales, esquema de acción, qué es compliance, el modelo de compliance, la estructura de la función de compliance, las normas de regulación, las áreas de aplicación, el modelo de compliance, órganos de compliance, políticas de compliance, comprensión de la organización y contexto, y finalmente las conclusiones. Vamos a empezar a introducirnos en el tema con esta diapositiva. Pues no tengo un puntero, no me han habilitado el puntero. Pues no tengo un puntero, herramientas que me hubieran servido de mucho, pero bueno, vamos a básicamente desarrollar cada diapositiva. Como verán ustedes, ahí tenemos una evolución en este caso de lo que es el tema básicamente de los fraudes por concepto de corrupción, sobornos, corrupción en el mundo, la evolución un poco. Por supuesto que hay muchos más, ¿no?, casos de corrupción, pero sobre ellos que han marcado historia, ¿no? Por ejemplo, de los años 70, el Watergate, el Foreign Corrupt Practices, que en este caso, como ustedes saben, ha ocasionado la salida de un presidente, el presidente Nixon en Estados Unidos. Entonces, en los años 70, ya se ha conocido de corrupción. Luego, en los años 80 y 90, tenemos la globalización mundial, en la cual, por supuesto que a raíz de esta globalización ha hecho de que existan otros actos de corrupción que sean todavía aún más grandes y mayormente conocidos en el mundo. En el año 2000 tenemos el fraude de Enron. El fraude de Enron, que imagínense, pues la cifra astronómica de 11.000 millones de dólares es lo que ha traído a colación este fraude de Enron. Sí, 11.000 millones de dólares, que han ocasionado la caída de una de las empresas más grandes, más gigantes en el mundo, como ustedes saben, y desde ese punto de quiebre de Enron ya vinieron otras normativas que se han emitido por parte del gobierno americano. Entonces, no solamente vino Enron, vino Parmalat, ¿no?, vinieron WorldCom y otras empresas a nivel mundial, pero sobre todo la que se conoció mundialmente fue la de Enron. A raíz de este escándalo tan grande, fue aprobada la metodología de implementación del control interno COSO, como ustedes saben. Este COSO, Committee of Sponsoring Organization, que lo mandó a elaborar el Congreso de los Estados Unidos a una firma de auditoría que era Coopers & Lybrand. Coopers, solamente Coopers, no Price y Coopers, sino Coopers fue la que elaboró esta metodología de evaluación, mejor dicho, metodología de implementación del control interno. También a raíz de estos escándalos surgieron otras normativas aprobadas por el Congreso, sobre todo para la Bolsa de Valores de Nueva York. En este caso estamos hablando de la ley Sarbanes-Oxley. Posteriormente, en el 11 de diciembre de 2001 vinieron los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos, como ustedes conocen. También fue un hito en la historia que marcó, ¿no es cierto? Marcó realmente ahí un antes y un después, porque una lucha contra el terrorismo posterior y hasta ahora se sigue a nivel mundial. Luego, en el 2007 hubo otro escándalo de la empresa Lehman Brothers, igual muy cuantioso a nivel ya de una corporación internacional, y a raíz de estos escándalos, y otros, bueno, pues se actualizaron, en este caso se actualizaron y salieron el COSO 2, que era el manejo de riesgo empresarial, y el COSO 3, que es básicamente la actualización al COSO 1. El COSO 3 ya es la versión 2012 del COSO 1. Y posteriormente, en el 2008 y el 2014, hubieron casos de competencia desleal.
los Panama Papers, ¿no? Que salieron a la luz pública y otros escándalos producidos a raíz de inversiones en paraísos fiscales. Bueno, sobre todo esos territorios libres, ¿no? Libres offshore, esas inversiones que hicieron muchos jeques, ¿no? Árabes, y también hicieron otros políticos de América, también de Europa Oriental. Bueno, pues en fin, muchas personas, empresarios queriendo ocultar el dinero producto de sus ganancias ilícitas, ¿no? Entonces, eso sobretextualiza lo que ahora vamos a introducirnos a revisar. Además de eso, es importante acá comentar esta diapositiva, que es muy interesante, ¿no? Esta es muy interesante porque acá, como podrán observar, ese es un nivel de percepción de la corrupción. Y esto, la fuente es Transparencia Internacional, ¿sí? Uno de los países que fueron los primeros en aprobar una norma anti-soborno y anticorrupción fue Estados Unidos. Y ahora, como verán en el mundo, a ver, ¿cuál es la percepción? La percepción de los países menos corruptos y más corruptos, ¿no? Entre los menos corruptos, como verán, como un ejemplo, tenemos acá Dinamarca, en la escala número 10, en el escalón 10, ¿no? En los 30 y tenemos Estados Unidos, Uruguay, en el 40 Chile, Portugal, en el 50 España, Costa Rica, en el peldaño 60 de la 1 al 100, entre más corruptos, tenemos Brasil, Panamá, Colombia, Argentina, ya en el 60 hasta el 70, ¿no? En la percepción. Luego tenemos a Perú, Ecuador, Bolivia. Entonces, está en la escala entre 60 y 70% de percepción de que somos el país más corrupto, ¿no? Y no solamente de percepción, sino que de información que ha sido recopilada en el mundo por esta fuente que es Transparencia Internacional, que es muy conocida a nivel mundial, muy respetada. También luego vienen en el 80, ya en la calificación de 80, de 1 a 100, Venezuela, en el 90 Somalia, ¿no? Que es el más corrupto, ¿no? Entonces nosotros estamos acá, imagínense, acá, entre el 60 a 70% o 70 de puntos de escala entre el 1 al 100. Bueno, ¿qué nos está significando este tema de corrupción, los sobornos que han salpicado a muchas empresas a nivel mundial? Ustedes han debido escuchar de Overdrecht, de la empresa esta constructora de caminos que ha sobornado a muchos políticos, sobre todo en América Latina, ¿no? Dice que dispuso $90 millones para corrompir a los políticos, ¿sí? Y ha corrompido a muchos políticos, como ustedes saben, ha salpicado a muchos países. Así que, bueno, ahí lo dejo. Ven ese escándalo terrible, ¿no es cierto? Otro escándalo salpicado a nivel es el de la FIFA, ¿no? El FIFA Gate, que se dice que, bueno, pues no sé cuántos millones de dólares se han repartido entre los presidentes de las federaciones, confederaciones de fútbol. Muchos presidentes de las federaciones, como sabemos, incluido nuestro país Bolivia, expresidente, ha entrado a la cárcel y muchos otros presidentes han entrado a la cárcel, ¿no? Y bueno, yo he otro tipo de sanciones, incluidos estrellas como Platini, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, realmente escándalos de proporciones gigantescas. Y esta diapositiva, pues es interesante porque a raíz de estos escándalos de corrupción, ¿sí? de sobornos, se han emitido normativas a nivel mundial, como ustedes pueden observar acá. Tenemos Canadá, ha emitido, uno de los primeros países en emitir su normativa. Estados Unidos ha emitido igual su propia normativa antisoborno, anticorrupción. Por otro lado, acá podemos observar también México tiene su código penal, Costa Rica, el Perú tiene su ley, Chile, Brasil, código penal, Argentina, una ley,
Tiene acá el gobierno de la República de España, tiene la norma UNE, el código en español, otra circular de la Fiscalía Española. Acá tenemos otra normativa italiana. Acá tenemos un código penal de Francia. Acá tenemos otro también de Francia. Acá de Alemania. Esto es Alemania. Esto es del Reino Unido, ¿sí? Del Reino Unido. Y también aquí de Andorra. Aquí tal vez nos está faltando Nueva Zelanda, que fue uno de los primeros países también en emitir su normativa. En Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, uno de los países que siempre ha estado en el liderazgo en el tema de las ISOs. Antes de las ISOs, los neozelandeses y los australianos emiten sus propias normas antes de las ISOs. Antes de estas normas que son regulatorias, antisoborno, corrupción, los neozelandeses y australianos emiten sus propias normas. Del COSO, lo mismo, tienen sus propias normas. Entonces, son un país muy avanzado ellos. Entonces, como verán, esto se ha convertido en un movimiento mundial en luchar contra la corrupción y contra los sobornos. Algo que también es interesante rescatar en esta presentación son estas estadísticas, ¿no? Y esta tiene una fuente que es el fraude, el despertar del fraude en tiempos de COVID. Y esto lo ha emitido la Asociación Certificada de Examinadores de Fraude, los examinadores certificados de fraude, ¿ya? Examinadores certificados de fraude. Entonces, si se dan cuenta, miren acá, si vemos en la parte superior, a mayo de 2020, ¿sí? Teníamos una expectativa, en este caso, como dice acá, que estaba en aumento de un 25% del nivel de fraude. Un porcentaje medio del fraude de un 43%. Y bueno, es que no ha cambiado, no cambió la situación, ¿no? En un 22%. Eso era ya en pandemia, ¿no? En época de pandemia, en mayo de 2020. Pero ¿y qué pasa luego, ahora? Se hace la encuesta y dicen la expectativa ahora de aquí a los siguientes 12 meses. Ya a mayo era esta la expectativa. Pero dicen ahora, ¿qué pasa de aquí? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cambia? ¿Aumenta? ¿Disminuye? Entonces, lo que responden acá son, bueno, esta asociación ha encuestado, se dice, a 15,000 participantes como empresas, las cuales han contestado estos cuestionarios en 150 países en el mundo. Entonces, miren, dice de acá, un 93% ha respondido que la expectativa del fraude post-COVID ha aumentado y va a aumentar. Imagínense, aquí, en un 51%, ¿no es cierto?, creen que la expectativa ha aumentado y va a aumentar esa expectativa del fraude en los siguientes 12 meses. Otros dicen que sí, va a aumentar medianamente, pero al final son el 93% que dicen que va a aumentar el riesgo de fraude, imagínense. ¿Por qué? Porque hemos ahora pasado a otro tipo de comercio, tipo comercio electrónico, transacciones electrónicas, todo está digitalizado, entonces tenemos más interacción por redes sociales, ¿no? Más comercio, entonces, bueno, va a aumentar el fraude, va a aumentar el fraude. Y bueno, ¿en qué sentido? Pues en estos sentidos, en estos siguientes, por ejemplo, ciberfraude, el phishing o el malware, esos son delitos, el phishing, de que puedan, en este caso, las personas, pues tener problemas de hackeo de sus cuentas, ¿no? Y que puedan cometer actos de fraude. Luego, el otro tema también importante es el fraude relacionado a los proveedores y los vendedores. Entonces, como verán acá tenemos estadísticas, ¿no? Hasta mayo del 2020 y después, para los siguientes meses, ha ido incrementando, ¿no? Ha ido incrementando lo propio aquí en el fraude de los proveedores y vendedores. Aquí el fraude de los pagos, ¿cierto? Acá el fraude de los préstamos y de los préstamos bancarios, préstamos y préstamos bancarios. Acá el tema de la corrupción y del soborno.
acá la malversación por parte de los empleados. Y acá algo que nos interesa, ¿no? ¿Por qué estamos dando esta conferencia, esta charla ahora? Porque tiene mucha relación, ¿no? Nosotros estamos relacionados con todo esto. El ciberfraude nos va a afectar. El fraude relacionado a los proveedores y a los vendedores también nos va a afectar como auditores, como contadores públicos. Si estamos trabajando del lado del escritorio del contador público o estamos trabajando del otro lado de auditores, contadores públicos que revisamos, también nos va a afectar. El tema de los fraudes en los pagos, de los préstamos bancarios, del soborno, la corrupción, ¿de dónde sale esa plata? Hay empresas, como decíamos, Overdredge dice que ha destinado 90 millones de dólares. ¿Dónde estaba esa plata? ¿Sí? ¿Estaba en los estados financieros? Seguramente, ¿no? No tenía una cuenta específica como que fraude, ¿no? O destinado para el soborno, ¿no? O para la corrupción. Pero sí estaba ahí, ha salido de las arcas de estas empresas, ¿no? Entonces, igual a nivel de gobierno, estamos hablando de tanto de empresas públicas o instituciones públicas y empresas privadas. El otro tema de malversación de fondos también, porque nosotros sabemos que vamos a hacer la auditoría y seguramente vamos a aplicar procedimientos determinados a identificar hechos de fraude. Y finalmente ¿no? El fraude en los estados financieros. Entonces, obviamente, el fraude en los estados financieros ya tiene que ver, pues, con muchas técnicas que ahora se han utilizado, ¿no? Como ser ese famoso maquillaje, ¿no es cierto?, de los estados financieros. Esos estados financieros que ya no son reales, son virtuales, muchas transacciones no se dan en la realidad, no tienen respaldo, ¿cierto? Entonces existen muchas corporaciones a nivel mundial que tienen empresas en otros países, entonces entre ellos activos, pasivos se pasan y por eso también tenemos el tema de impuestos, ¿no? En el cual ya se regula esas transacciones, los famosos precios de transferencia, ¿no? Y esto a continuación. Otra pregunta que ha hecho ya otra fuente que es Miller & Chevalier, que es un bufete de abogados que tiene igual representación en muchos países a nivel América Latina y Estados Unidos. Se ha efectuado una encuesta sobre la corrupción en América Latina. Entonces, acá han hecho una pregunta y dice, ¿de qué manera su empresa ha tomado medidas para protegerse del riesgo de corrupción? Entonces, miren, la primera dice medida que han tomado las empresas para protegerse contra la corrupción, el riesgo, son políticas anticorrupción. Interesante, ¿no? Entonces, eso es lo primero que han hecho. Después han hecho una capacitación, han efectuado una capacitación en anticorrupción. Luego han incluido cláusulas anticorrupción en los contratos. También han efectuado un reglamento para prohibir obsequios, viajes, entretenimiento. Si hay empresas que en el mundo y también en Bolivia hacen pues tours, te pagan un tour para ir por las Bahamas, ¿no es cierto?, en un crucero, bueno, antes de la pandemia, ¿no? O que te pagaban un pasaje con el boleto incluido para ir a la Champions, ¿cierto? O que te daban un boleto para ir a, ¿no es cierto?, a Disney, no sé, pero esos son temas ya prohibitivos. Antes sí eran permitidos, antes se le daba a los ejecutivos de un lado de una empresa, a los de otra empresa y a los de otra un poco, son prebendas, ¿no? Prebendas. Ahora las organizaciones han prohibido eso y en Bolivia igual se está llegando y se va a llegar a ese tipo de prohibiciones. Ya no está bien visto y no es legal, no es correcto, no es ético recibir ese tipo de dádivas, ¿ya? Luego dice las políticas del due diligence, cuando se fusionan las empresas, cuando se fusionan tiene que haber esas políticas de transparencia de la información. No podemos estar ocultando cuando se fusionan ahí pasivos, ¿no? Y ahí adentro están metidos 30 millones y basura ya traspasada a la otra empresa y la otra empresa también conoce, ya pásame, no importa, pero vendeme. Ya no se puede tolerar eso. En el tema de procedimientos para donaciones de caridad y la comunidad también dice, ¿no?, que hay empresas en el mundo que daban pues a título de donación y caridad, estaban dando temas de prebendas, ¿no es cierto? Estaban sobornando a los políticos, a empresarios
¿no? O a ministros, ¿no? Etcétera, para que les adjudiquen una obra de una construcción de carretera, vamos a suponer, una obra X de un tren, ¿no es cierto?, urbano, o de un teleférico, no sé en qué ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esos son los temas que están, miren, dicen que acá se han implementado estos mecanismos de reportes anónimos, procedimientos para contribuciones políticas, el due diligence en transacciones de medio ambiente, monitoreo de terceros, procedimientos para pagos de facilitación y otros. Entonces, lo primero que se resalta aquí son las políticas anticorrupción. También en otra encuesta que se ha efectuado, dice las preguntas que han hecho estos señores, ¿en qué medida cree que las leyes anticorrupción son eficaces en el país en el que trabaja? Entonces, como verán acá, dicen aquí, no son efectivas y más efectivas en pequeña medida. Miren aquí, en Uruguay, pero en Uruguay es al revés, en gran medida, y bueno, pues en una medida moderada es más, ¿no? Pero miren, ellos piensan que no son efectivas, pocos piensan que no son efectivas. Luego viene Estados Unidos, Chile, Brasil y así. ¿Y dónde estamos nosotros? Aquí, Bolivia. Ahí estamos, miren. Aquí se ve que nosotros, a nosotros nos han encuestado y a otros de otros países referidos a Bolivia, y nosotros pensamos que en Bolivia nuestras leyes no son efectivas o son efectivas en pequeña escala. ¿Por qué decimos eso? Porque sigue pues campeando la corrupción. Se siguen comprando equipos con sobreprecios, se siguen adjudicando carreteras pues con sobreprecios, se siguen construyendo puentes donde no se necesitan esos puentes porque ahí hay un tema de prebenda, corrupción. Se siguen construyendo coliseos, ¿no? Donde son elefantes blancos ahí en el campo donde no se necesitan, etcétera, etcétera. No hablo de un gobierno en particular, hablo de todo el sistema político. Y no solo hablo de Bolivia, hablo de Colombia. He viajado a Colombia, Perú, uno habla con el taxista en cualquiera de esos países últimamente, y el taxista te cuenta lo mismo que está pasando en Colombia, en Perú, en Chile, que lo que está pasando en Bolivia. Y es de no creer, tú dices, pero ¿será solamente en Bolivia? Yo pensé que pasaba eso. No, no es así. Está pasando en muchos países. Otro dice, la pregunta es, ¿la corrupción es un obstáculo importante para hacer negocios en su empresa? Y la mayoría acá, por ejemplo, responde el 54% que sí. El 46% responde que no. Otra pregunta dice, ¿la dirección de su empresa ha tomado medidas para protegerse del riesgo de corrupción? De los encuestados, dice, el 80% dice que sí han tomado medidas. Eso sería interesante también saber que en Bolivia se están tomando medidas contra la corrupción, ¿no? Sí se han tomado algunas medidas. Alguien dirá, se ha aprobado la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, es cierto. Pero ahora es cuando debemos aplicarla, ¿no es cierto? No que esté solamente aprobada la ley. También acá un porcentaje menor dice no. Bueno, una vez que hemos estudiado estas estadísticas, ya nos damos cuenta de que es muy, muy importante, realmente fundamental, el tratamiento, la gestión de lo que es el fraude, ¿sí? El fraude, la corrupción, ¿sí? La prebenda, el soborno. Entonces, es muy importante luchar contra esta lacra. Y bueno, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos estándares internacionales, ¿sí? Que se han ido aprobando. Estos les sugiero que puedan ustedes bajar del internet y puedan estudiarlos. La ISO 19600-2014, que es el sistema de gestión del compliance o del cumplimiento. La ISO 37001 del 2016, que habla del sistema de gestión anti-bribery o anti-soborno. La UNE 19601 es el sistema de gestión de compliance penal, que es de España. La UNE 19602, el sistema de gestión de compliance tributario, ¿no? Interesante. Entonces ustedes como contadores públicos, yo me imagino que en este momento están abriendo los ojos y dicen, bueno, muy, muy interesante, ¿no? Había habido esto también para la parte tributaria. Sí. Y hubo incluso artículos aquí en nuestro boletín de la Universidad Mayor de San Andrés que escribió Carlitos González sobre
el compliance tributario y yo escribí 2 artículos sobre el compliance, parte 1 y parte 2. Entonces ya se darán cuenta acá que la cosa se va ampliando, ¿no? Y además de ampliar, se va especializando, ¿no? Hay un compliance ya corporativo, hay otro compliance tributario y ya veremos otros tipos más de compliance. Entonces, bueno, luego tenemos el ISO 37002, Sistema de Gestión de Denuncias de Irregularidades. Es otra ISO 37000, la orientación para la gobernanza de las organizaciones. Por lo tanto, como verán acá tenemos normas internacionales, estándares internacionales que van al tema del compliance y del antisoborno, ¿cierto? Y contra la corrupción. Bueno, ¿qué nos dice este compliance, este esquema de acción del compliance? Tiene 3 pilares fundamentales el compliance, ¿ya? Porque básicamente el compliance trata de políticas de gestión. Es una filosofía de vida de una empresa. Es lo que pretende hacer y lo que va a hacer, lo que va a conseguir con el fin de mitigar riesgos, disminuir riesgos. ¿Riesgos de qué? Riesgos de fraude, riesgos de corrupción, ¿sí? Riesgos de sobornos. Todos esos riesgos los va a prevenir, los va a mitigar, va a disminuir, va a gestionar el compliance. ¿Cómo? Con 3 etapas o 3 pilares fundamentales. Va a prevenir, va a detectar y va a corregir. ¿Cómo va a prevenir? Miren, va a prevenir con un código de ética, va a proteger al denunciante, va a incluir en los manuales, estructuras organizativas, en las contrataciones con el Estado va a tener cuidado, va a incluir o va a procurar que se incluyan cláusulas de ese tipo que protejan a la empresa, no va a premiar a alguien con un soborno, a alguien del Estado, va a efectuar si existiera algún problema, una investigación interna, va a efectuar un seguimiento, un monitoreo continuo de todos sus cumplimientos, de toda la normativa legal, externa, interna, obligatoria, voluntaria. También va a establecer canal de denuncia. Si alguien quiere denunciar, no solamente de la empresa, puede ser un tercero, quiere denunciar a alguien de nuestra empresa, sí lo va a proteger, va a decir, sí, denuncien, aceptamos las denuncias y más bien esas denuncias las vamos a investigar, no se van a quedar ahí, no vamos a proteger a nadie. Es lo que se han estado escuchando esas palabras en discursos, ¿no? No quiero entrar a política, pero ahora estamos haciendo algo para llevar a la realidad esto, ¿sí? Estamos haciendo efectivamente, llevando a cabo acciones para agarrar a esas personas que han cometido sus actos de fraude y llevarlos adentro. Eso es otra cosa. Una cosa es predicar y otra cosa es, predicar y otra cosa es practicar. Bueno, entonces, otro tema, vamos a evaluar a las partes, a las terceras partes con las que tenemos relación, proveedores, clientes, ¿no? Bueno, sí, otros podemos tener partes relacionadas, terceras partes, ¿sí? También incluso del Estado. Y vamos a tener exigencias reglamentarias en relación a este tema de fraude, corrupción, sobornos. Y posteriormente vamos a detectar, vamos a hacer un control, por ejemplo, de los contratos, de los pagos que se están efectuando. Vamos a canalizar, vamos a investigar las denuncias. Por ejemplo, en el sector público tienen las unidades de transparencia, ¿no? Esas unidades de transparencia tienen que funcionar, ¿sí? Tienen que encontrar a los culpables y luego, bueno, pues a través de la justicia se castigarán, sancionarán a los culpables. También a través de auditoría interna, ahí es donde estamos, ¿no? Auditoría interna y también auditoría externa. Podríamos identificar, en este caso, auditoría interna trabaja muy de la mano de quién, de aquí, de este lado, ustedes vengan aquí a la izquierda, el responsable del cumplimiento o del compliance, el officer compliance, que es el oficial de cumplimiento, el responsable del área de cumplimiento. Y vamos a corregir finalmente adoptando medidas disciplinarias o finalmente sanciones legales. Puede haber sanciones penales,
puede haber sanciones civiles, se van a rescindir contratos, se van a revisar los procesos, se van a revisar las normativas, ¿sí? Y se van a actualizar, ¿no? Y se van a complementar si ha habido algunos fallos. También esto lo vamos a hacer a través de un análisis periódico de los riesgos. Eso también nos atinge, ¿no? Es atingente a nuestra profesión. El famoso enfoque basado en riesgos, ¿no? Enfoque basado en riesgos. Entonces acá igual vamos a hacer un análisis periódico de esos riesgos. También, pues, ¿con qué objetivo? Ya dijimos, con el afán de mitigar, ¿no es cierto? Mitigar, o sea, implementar controles a esos riesgos identificados para disminuir. Luego vamos a capacitar y comunicar sobre el cumplimiento, sobre el compliance a todos los funcionarios, a todos los empleados, a todos los que están en la empresa. Y finalmente tiene que haber un compromiso de la alta dirección. No sé si han escuchado ese tone from the top, dicen los americanos. Quiere decir que el tono, o sea, el ejemplo viene desde la cabeza, desde los máximos ejecutivos y se transmite a toda la organización. Ese es el tone from the top, ¿no? Entonces, si uno da el ejemplo, si uno no recibe esas dádivas, ¿no es cierto?, esos regalos, esos actos de corrupción, etcétera, el jefe, todos los demás no deberían tampoco, ¿cierto? Pero si el jefe, si da el ejemplo, todos los demás seguramente también lo harán, ¿no? Entonces, este modelo es muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, ¿qué es nuestro famoso compliance, entonces? Son políticas, procedimientos que la organización ha definido, los ha implementado dentro de su estructura, dentro de sus manuales normativos. ¿Con qué objetivo? Primero, prevenir. Eso es lo primero que tiene que hacer. O sea que al implementar controles, sí, tú estás diciendo, nosotros sí vamos a sancionar a los que cometan estos actos que están reñidos con las normas. Entonces ya estás previniendo, ¿sí? Ya estás implementando controles. Y luego detectando, efectuando procedimientos, efectuando seguimientos, revisión de los contratos, de los procesos, de los pagos. Y finalmente emitiendo resoluciones contra las prácticas ilegales y llevando a juicio, determinando responsabilidades por estas prácticas ilegales. Entonces, ese es el famoso compliance. También está relacionado con la gestión de los riesgos, por eso las ISOs, ¿no? ISO 37000 y sus derivadas. Entonces, otro punto importante, hay que estudiar la ISO 37000-2018, la 37001-2018, sí, hay que estudiarla. ¿Sí? Y tiene sus otras relacionadas, sí. Entonces, esta gestión de riesgos está basada en el control y la detección de estos riesgos, la gestión. Nosotros tenemos como contadores públicos el COSO 3 2012 y tenemos la última versión del COSO actualizado de gestión del riesgo empresarial, versión 2018, ¿no? El llamado, bueno, pues no tiene un número, pero sería el COSO 4, pero es la actualización al COSO 2, ¿cierto? Es la versión actualizada del COSO 2. Y también dice, el compliance es una directriz. ¿Para qué? Para estipulaciones jurídicas de a nivel nacional e internacional. Son directrices marcos, así como nosotros tenemos las NIAs, o existen las NIFs, las NIC, las ISAI, ¿no? Entonces, acá son igual, normativas a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿cuál es en este caso el modelo que nosotros? Porque hay diferentes tipos de modelos. Si ustedes empiezan a investigar, yo les invito a que investiguen sobre este tema, van a encontrar muchos modelos. Este es uno de los modelos que tiene que ver con el cumplimiento, el riesgo y el gobierno, ¿sí? El governance que dicen, o los responsables del gobierno corporativo, el riesgo y ya es el cumplimiento. Este es el modelo que se tiene que implementar. Y además tenemos acá esta estructura de la función de compliance. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuáles son las funciones? Básicamente ya dijimos prevenir, detectar y gestionar los riesgos. Esos riesgos relacionados al incumplimiento de obligaciones. Pero, ¿de qué obligaciones estamos hablando? Entonces, ustedes dirán, ¿son obligaciones legales? Sí. ¿Son obligaciones de tipo del Código Civil, penal? ¿Son entre partes por contratos? Sí.
¿Son obligaciones laborales? Sí, también. Alguien dirá, pero ¿son obligaciones también tributarias? Sí, también son tributarias. Y otros dirán, pero además hay obligaciones internas, pues, al cumplimiento de los manuales, de las buenas prácticas de manufactura, del tema de la independencia, del tema de un código de ética en la empresa. ¿Son también ese tipo de cumplimientos? Sí, también son ese tipo de cumplimientos. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de ese compliance al implementar? Justamente es eso, ¿no? Que tenemos que determinar este tipo de obligaciones que sean no solamente obligatorias, digo por mandamiento legal, sino que sean voluntarias, el tema del código de ética y otra normativa interna. Y todo este tema del compliance debe estar documentado o solamente es etéreo, o solamente un discurso ahí, una misión ahí colgada, una visión en la pared pegada, o tiene que tener documentos aquí. Tiene que tener documentos, tiene que tener evidencia. ¿Evidencia de qué? De que ha habido, en este caso, acciones destinadas a la prevención, documentos relacionados a la detección de los riesgos y a la gestión de los riesgos. Tenemos que documentar esta implementación del compliance y su funcionamiento, ¿no? Bueno, ¿a través de qué? A través de encuestas, a través de cuestionarios, ¿no? A través de otras herramientas que pudiéramos nosotros diseñar y estadísticas, sí, también evaluación del compliance también es cierto. Puede concurrir este compliance tanto en organizaciones privadas, públicas, ¿sí? También pudiera entrar alguien, tal vez diría, yo conozco entidades sin fines de lucro, ¿también aplica este compliance a entidades sin fines de lucro? Sí, también aplica con ánimo y sin ánimo de lucro. Y acá están también llamados los dos pilares del compliance, ¿sí? Dos pilares fundamentales adicionales del compliance, que son la independencia y la autonomía. Entonces, así como nosotros los auditores, contadores públicos, tenemos independencia al efectuar nuestro trabajo, estos oficiales de cumplimiento también tienen que gozar de independencia y de autonomía. Entonces, nosotros como contadores públicos podríamos ser oficiales de cumplimiento, pero sí, claro, por supuesto, por eso estoy dando esta charla. Acuérdense de mí. Tal vez varios de ustedes van a llegar a ser oficiales de cumplimiento. O sea, que van a ser esas personas encargadas de que todas las áreas, de supervigilar que todas las áreas estén cumpliendo las normativas, tanto externas como internas. Ahora, tienen que gozar de independencia, por supuesto, ¿no? Porque su opinión tiene que ser, pues, neutral, equitativa, ¿no es cierto? Justa, objetiva, ¿sí? No tiene que haber influencias, no tiene que decir, a ver un ratito, tú, ven a ver, no, esta parte no me conviene, no, me va a perjudicar si colocas esta parte en el informe, no deberías hacer. No, esta partecita mejora la redacción, o esta parte no vas a colocar, no puedes trabajar así, tienes que ser independiente, así como el auditor interno y el auditor externo, el oficial de cumplimiento tiene que ser independiente, no puede estar condicionado bajo ninguna perspectiva, ninguna medida, bajo ninguna circunstancia. Puede cumplir con sus cometidos para el cumplimiento de objetivos sin temor a represalias, ni a que pues le estén sindicando, a que le pongan al hielo, a que lo voten después. No, pues para eso lo han contratado, ¿cierto? Para que emita su opinión de forma independiente. ¿Tiene que ser autónomo? Sí. Quiere decir que él puede desarrollar sus actividades con esa total autonomía de gestión. Puede ir a un área, a otra área, a evaluar, puede implementar sus cuestionarios, sus manuales, sus procedimientos de compliance. Si identifica algún responsable, puede sugerir que se lo lleve a la justicia porque ha cometido actos de fraude, ha recibido dádivas, es corrupto, etcétera. Y también va a delegar el ejecutivo, el máximo ejecutivo le va a delegar a ese oficial de cumplimiento esa autonomía de gestión, ese respaldo además y esa independencia. Entonces, para cumplimiento, para el famoso compliance, tenemos regulaciones internacionales
regulaciones nacionales y autorregulaciones internas. Ya vimos varias regulaciones internacionales. Existe la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Plan Andino de Lucha contra la Corrupción y algunas leyes llamadas soft, que son suaves y son algunas, si se quiere, de cumplimiento también un poco voluntario, ¿no es cierto? Que se puede uno adherir a estas regulaciones internacionales, como por ejemplo las ISOs, ¿no? No son obligatorias. Cada empresa, cada entidad, cada compañía ya tiene el derecho y la libertad de adherirse a las ISOs. Luego acá al medio tenemos las regulaciones nacionales. Ahí vamos, ¿no? El tema era el compliance en las organizaciones en Bolivia, ¿no? Entonces, un poco acá circunscribiendo el marco del compliance en las organizaciones en Bolivia, tenemos la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas, también conocida como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. También tenemos la Ley del Congelamiento de Fondos de Personas Vinculadas al Terrorismo. También tenemos la Ley de Protección de Denunciantes y Testigos y tenemos reglamentos de la Unidad de Investigaciones Financieras de la ASFI, ¿no? Del ente regulatorio de las entidades financieras. Eso en nuestro país como regulaciones nacionales. Al parecer no son suficientes, ¿no? Porque la percepción es que no están funcionando, ¿no? Tal vez porque no las estamos aplicando, pues. Y tenemos tema de autorregulación interna. Ya decíamos toda la normativa interna, que puede estar un código de ética, que puede estar manuales, procedimientos, reglamentos, instructivos, el tema del gobierno corporativo, las normas, dice, de conflicto de interés, o sea que no podemos trabajar parientes en una área que sea muy delicada. O sea, sí puedes trabajar tal vez en una empresa, ¿no? Vos y algún pariente, un primo, pero no en áreas que sean delicadas en una misma área, podrán ser en diferentes áreas, depende mucho de las regulaciones de la empresa. También el tema de donaciones, regalos, dádivas, todos esos temas, ¿no? Y nosotros los contadores públicos sabemos, porque eso nos enseñan y en la vida real nos hacen firmar cuando estamos trabajando en una firma de auditoría externa o en la Contraloría o en las unidades de auditoría interna, firmamos que no vamos a recibir dádivas, no vamos a recibir ninguna ventaja, ¿no es cierto? Además, no tenemos ningún grado de parentesco, o sea, tenemos todo el tema de la independencia, no tenemos conflictos de interés y si tenemos, los revelamos para que si se considera conveniente, ya pues no trabajemos, no hagamos esa auditoría, ¿cierto? Bueno, tenemos el siguiente que tiene que ver con áreas de aplicación. Ya lo dijimos, esto de del compliance es un tema, es una especialidad muy apasionante, al menos para mí y para varios profesionales acá en Bolivia. Y como dicen varios profesionales especializados en este compliance, el compliance ha llegado a Bolivia para quedarse. Y no solamente ha llegado a Bolivia para quedarse, ha llegado al mundo para quedarse. Como ustedes vieron toda esa normativa, cada vez existe menos tolerancia a la corrupción. Como dicen, cero tolerancia a la corrupción. Ojalá que se pueda llevar a la práctica en los siguientes años. Ustedes pues van a ir a trabajar. Ustedes tendrán que poner en práctica eso. Ustedes van a ser los dueños, ¿sí? Es un decir, ¿no? Pero van a ir a trabajar, van a tener sus propias empresas. O van a trabajar en empresas, en instituciones públicas, privadas, entidades financieras. De ustedes está pues en sus manos la responsabilidad, porque esto del compliance se puede aplicar en el sector público, en el sector privado, en el tema tributario, en el sistema financiero. También hay compliance de tecnologías de información, así es. Hay compliance de medio ambiente, ¿sí? También el tema de entidades sin fines de lucro. Entonces la aplicación es pues grande, es integral, ¿no? Es amplia. Y bueno, pues en el modelo del compliance tenemos dos enfoques bien interesantes, el requirements y el commitments. ¿Sí? El requirement es el obligatorio decíamos, ¿no? El tema de las normas, leyes que existen, que ahí no podemos no cumplir, como esta ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿sí? Tienen que ver con sistemas o programas de compliance, pero ya aprobados formalmente por una estructura legal, en este caso, además por un órgano del Estado, que es el órgano legislativo, que ha sido aprobado y ha sido promulgado por el Poder Ejecutivo.
También tenemos ahí soft laws, que dice principios del Comité de Basilea para entidades financieras. Tenemos prácticas sanas para la administración del riesgo. Entonces, todos estos son obligatorios. Si uno asume como la ISO, como que va a aplicar, son pues la ISO, son obviamente requerimientos obligatorios, un compliance obligatorio. Pero hay aparte de este requirements, hay el commitments, que es el voluntario. Y el voluntario tiene que ver con el código, ya decimos, de ética, el de comportamiento, las normativas internas, gobierno corporativo, todos los procedimientos que vamos a diseñar para hacer contratos con terceros, y también no solamente que nosotros compremos, nosotros que vendamos también si vendemos, ¿no? Entonces, seguramente a nosotros también nos van a pedir, o sea, no solo viene ahora el tema de parte de nosotros, también va a venir impuesto por otros. Entonces, es muy interesante, esto se está masificando a nivel mundial, en este caso en Bolivia, va a llegar en los próximos años. Y también esto está establecido en el manual de funciones. Ahora, relacionado al responsable compliance officer, bueno, pues es algo interesante, debe tener el mismo nivel jerárquico, sí, debe tener un nivel jerárquico que le permita, como el auditor interno, tener un grado de independencia, un grado de autonomía, que no dependa de un gerente operativo, ¿no? O sea, que el gerente operativo le diga, a ver, ven, compliance, a ver, yo no estoy de acuerdo con tu informe, me tienes que cambiar, no, pero ¿cómo voy a cambiar? No, pero yo soy tu jefe, tú tienes que cambiar esta parte que pusiste que yo no he cumplido con estas normas, procedimientos laborales, legales, etcétera. No, pues no me va a perjudicar, no, eso no tiene que pasar, ¿no? Tienes que estar al mismo nivel, tienes que estar a nivel de staff, ¿cierto? A nivel de staff arriba, de asesoramiento, a eso se refiere. No tendrás un nivel operativo, sino un nivel jerárquico que sea, en este caso, libre de esa contaminación. Y debes tener responsabilidades también. Obviamente este modelo trata de todos estos aspectos que los están viendo ahí. Tenemos que implementar, supervisar el cumplimiento de los objetivos. Hay que retroalimentarnos en función a la evaluación que hagamos. Los integrantes de esta oficina de cumplimiento tienen que tener competencia. Podemos ser nosotros, cualquiera de nosotros que se capacite, que se especialice en compliance. Entonces, si alguien de aquí a un año dice, bueno, pues sí, yo he estado buscando y ahora he encontrado un diplomado en compliance, tómelo. Yo le digo, le aconsejo, tómelo, porque estoy seguro, no tal vez, seguro que va a tener trabajo y un buen trabajo. Así que esa es competencia de los integrantes. Competencia es conocimiento y experiencia. Conocimiento como a través de la capacitación continua. Y la experiencia, obviamente, del trabajo. Tiene que incorporar responsabilidades. Tienes que tener responsabilidades como compliance. Se tiene que evaluar tu desempeño, por supuesto. Por más que estés a nivel de staff, alguien te tiene que evaluar. Eso es de lógica. Siempre va a haber alguien encima de vos. Y aunque estuvieras en el máximo nivel, siempre va a estar Dios por encima de todos, ¿no? Y luego tenemos las mismas responsabilidades. Tenemos, además de esto, de las mismas responsabilidades, decíamos que también vamos a diseñar como compliance indicadores de desempeño, sí, los famosos KPI, sí, esos indicadores de gestión, esos que son fundamentales, ¿no? Que en auditoría operativa hemos hablado con los que han pasado conmigo y están pasando, los famosos indicadores de economía, eficacia, eficiencia, pero no solo esos, hay otros indicadores. ¿Tendríamos que estudiar entonces, hacer alguna especialidad sobre el cuadro de mando integral, algún curso? Sí, por supuesto, tendríamos que estudiar eso, de la perspectiva de los clientes, ¿sí? De la perspectiva de los procesos, de la perspectiva de las personas, ¿sí? Y de la perspectiva, en este caso, del mercado. Sí, deberíamos tener esos indicadores globales, no solo indicadores financieros. Reitero, no solo indicadores que se circunscriban a los estados financieros. No, tienen que ser indicadores de gestión. En este caso, tenemos que nosotros desarrollar indicadores de cumplimiento, sí. Luego, comunicar, documentar este tema del cumplimiento, comunicar a todos cuáles son las normativas, ¿sí? Para desarrollar esto, ¿sí? Cuál es la metodología, la autoevaluación que se tiene que efectuar, luego la retroalimentación, y si identificamos también sanciones, etcétera, todo eso se tiene que comunicar, informar y documentar. También se debe proteger, dijimos, canal de denuncias, identificar y gestionar los riesgos de fraude.
Bueno, en esta diapositiva tenemos las políticas, algunas de las políticas acá que nosotros podríamos implementar como oficiales de cumplimiento es exigir el cumplimiento de la legislación obligatoria adoptada voluntariamente. Vamos a identificar las actividades donde se puedan cometer estos delitos, vamos a prohibir que se cometan estos delitos también y vamos a disminuir, vamos a mitigar, vamos a trabajar para que esos riesgos se minimicen, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer que esos riesgos se mitiguen, disminuyan con la implementación de controles, ¿no? Sabemos eso, nosotros estamos estudiando para eso, entonces somos los más llamados a ser oficiales de cumplimiento, ¿cierto? Luego, además, vamos a proponer un marco normativo para este cumplimiento de los objetivos del compliance. Vamos a informar sobre actitudes sospechosas, sobre hechos sospechosos, sobre casos de fraude, y vamos a exponerlas a todos las consecuencias. ¿Qué pasa si no vamos a cumplir? A ver, ¿qué pasaría? Un ejemplo. Si no cumplimos con el envío de las planillas, no hemos cumplido en esta época de pandemia, había, sí, evidentemente alguna libertad para no presentar, ¿no es cierto?, el tema del RC-IVA de los empleados, pues por unos meses, también el tema de las planillas al Ministerio de Trabajo, pero después ya pues se regularizó, ¿cierto? Eso era por marzo, abril y mayo, pero ya en junio deberías haber presentado lo de mayo, etcétera, ¿no es cierto? Regularizar. ¿Y qué pasa si no presentaste? Tienes multas, sanciones, entonces, ¿y quién va a pagar esas sanciones? No vas a pagar tú, va a pagar la empresa. ¿Qué pasa si no pagaste los impuestos, si no cumpliste con el pago al IUE? Sí, al IT, ¿no es cierto? O cumpliste mal, no cumpliste bien todo el procedimiento, no hiciste los cálculos correctos del IVA, del IT, de todos los demás, las compensaciones, has llevado de un mes a otro mes en los formularios, lo hiciste mal. ¿Quién va a pagar con este problema? Y luego de las multas, luego de en este caso vas a poder rectificar y todo, va a pagar la empresa. Entonces, todo esto del cumplimiento te puede acarrear, y no solamente el tema de dinero, te puede acarrear responsabilidades penales, ¿cierto? Penales. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta. Todo eso hay que difundir, todos estos hechos que pueden ocasionar el incumplimiento y todo lo que viene por detrás. Y en la organización y su contexto, bueno, el compliance tiene que estar definido en función de un tamaño y una estructura. ¿Qué quiere decir esto? Puede que existan este compliance oficial de cumplimiento en empresas pequeñas y medianas. Alguien preguntará, ¿solamente debe ser para las grandes? No, también se puede implementar y se debería implementar para medianas y pequeñas empresas, ¿sí? Se debería implementar, se puede implementar. Debe estar correctamente ubicado, ya lo dijimos, a nivel de staff, que tenga su independencia y autonomía de gestión. Debe pues abarcar todas las operaciones, debe efectuar un control incluso sobre terceros, clientes, proveedores, ¿no? Y otros relacionados más, futuros inversionistas, entidades bancarias, incluso pues otros que pudiéramos tener ahí interesados, socios, accionistas, trabajadores, todas las partes relacionadas, sí, ahí estamos hablando de socios. También debe normar sus relaciones con el sector público, sí, porque si nosotros nos estamos presentando una licitación para ganar algún trabajo en el sector público, entonces no podemos nosotros dar soborno. Si ganamos bien, si ganamos y está con las reglas ahí que vamos a cumplir nosotros y tenemos la capacidad de cumplir con ese contrato, adelante. Pero si no tenemos la capacidad de cumplir con ese contrato, si realmente estamos nosotros queriendo salir de pobres a ricos de la noche al día, del día a la noche, ¿no es cierto? Bueno, obviamente no vamos a poder cumplir y ahí estamos sobornando para ganar esos contratos. Entonces, también eso tiene que ser importante, tiene que haber reglas claras de parte de nuestra empresa para cuando nos presentemos estos contratos. Y también se debe normar el tema de los compromisos legales y profesionales. En todas sus cláusulas normativas, en las relaciones que tengamos, sí tiene que haber específicamente el tratamiento del cumplimiento para evitar estos hechos de corrupción, soborno, fraude, hechos ilegales. Y este tema de el compliance en Bolivia tiene que ver con la ley de la lucha contra la corrupción. Si tenemos aquí
que están afectadas personas privadas, naturales o jurídicas que cometen estos delitos de corrupción, que sabemos que los delitos de corrupción, estos hechos de fraude, son que pues no prescriben en el tiempo, ¿sí? Así que sabemos que sí, si hemos hecho algún daño económico a alguna empresa en el sector público, igualito de aquí a 1, a 2, a 10, a 20, a 30, a 40 años igual nos pueden cobrar eso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esa ley de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y además, este tema de otros que cometan esos delitos de corrupción, que causen daño económico, eso está ahí. Y tenemos las directrices de la ASFI para la gestión integral de los riesgos también en Bolivia, que se han emitido, y eso también les convoco a que puedan estudiar esas directrices de la ASFI, son muy interesantes. Seguro estoy que muchos van a trabajar en banca, entonces estoy seguro que van a tener que ver con estas directrices. También tenemos otra normativa de la UIF, de la Unidad de Investigaciones Financieras, una resolución administrativa, que es el lineamiento de la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y delitos procedentes. También les invito ahí a que vean esta norma, la estudien. Se les va a pasar estas diapositivas, entonces van a tener esta norma, ¿cierto? Todos van a tener estas diapositivas, esta presentación a través de los organizadores. Inmediatamente acabe el espacio. Y bueno, lo que se acuerdan ustedes, no eran tan niños, ¿no? Hace unos 2 años que el anterior gobierno quería aprobar el Código Penal, ¿no? El nuevo Código Penal. ¿Se acuerdan que se armó todo un problema aquí tremendo de convulsión? Porque ahí empezaron los médicos con este tema de las mala praxis, que querían pues identificar ahí delitos contra los médicos, y luego salieron ya los profesionales, porque también había algunos artículos que sí, evidentemente demarcaba las responsabilidades a nivel de profesionales, y otros más que se vieron afectados. Al final pues quedó en nada, ¿no? No se aprobó, se derogó, ¿cierto? Se abrogó esa normativa. No tenemos un código penal. Así que eso también es un tema aparte, está pendiente, ¿no? El próximo gobierno tendrá que aprobar un código penal y un código de comercio, por supuesto. El código de comercio es de los años 70 y este código penal, pues igual tiene que actualizarlo. Entonces, bueno, y solo encontramos normativa, pues que en el futuro se espera que sean los antecedentes de compliance. ¿Cuáles son esos? Estos: el Código Tributario, esta ley de la lucha contra la corrupción, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y la ley de servicios financieros. Esos son los antecedentes. Si alguna vez en el futuro, más bien dicho, de aquí en adelante, ¿será que se va a aprobar? Yo creo que sí, que se va a aprobar esta ley de compliance, esta normativa específica de compliance, como se ha aprobado en estos países que les mostré en el mundo. Y finalmente tenemos como las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones para cerrar mi presentación? Que básicamente todas las normas que se han emitido, tanto internas, externas, internas, que sean de cumplimiento obligatorio, los famosos requirements o los commitments, las voluntarias, no solamente es por cumplir. No solo es decir, bueno, pues es que es para cumplir esto es una formalidad. No, aquí no. Esto va apuntando a un objetivo estratégico de la organización. Tú haces algo porque vas apuntando a algo grande, a una misión, a una visión, al cumplimiento de esos objetivos. Entonces, seguramente te ves pues de aquí a unos años como una empresa respetada, líder en el mercado, prestando bienes de calidad o servicios de calidad, ¿no? Teniendo un mercado cautivo, en constante crecimiento, diversificando, ¿no? Entonces, bueno, eso es una empresa privada. Una empresa del sector público tendrá otros objetivos, seguramente prestar servicios de calidad a la ciudadanía, que repercuta, que tenga esa efectividad en la sociedad, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos objetivos estratégicos, entonces no haremos las cosas solo por cumplir, sino porque existe un objetivo grande detrás de eso, ¿ya? Otra conclusión que se puede sacar es que evidentemente los controles no son infalibles, y eso lo sabemos ustedes, yo. Lo sabemos porque somos contadores públicos. Siempre hemos dicho que el control interno tiene sus limitaciones. Por eso es que el riesgo solo se puede mitigar con esos controles. El control no es infalible. ¿Por qué? Porque principalmente lo efectuamos nosotros, las personas. Y las personas no somos infalibles, somos seres humanos.
Podemos cometer actos de corrupción en cualquier momento, o nos podemos equivocar en cualquier momento. Todavía las equivocaciones pasan, pero los actos de corrupción sí los podemos cometer en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, por eso los controles no son infalibles. Pero sí, obviamente hay que desarrollar un buen sistema de control interno. Yo siempre dije que el control interno es como Dios, ¿sí? Como Dios. Tiene que estar en todas partes, aunque nadie lo ve específicamente, pero está en todas partes, está en toda la organización y está en las transacciones, está en el verbo hacer. El control no es en sí un número correlativo o un formulario específico o una facturita, un listado, etcétera. No, no. El control es el hacer, es el comparar esta facturita, ¿no?, con este listado de facturas, ¿sí? Es ese el control, es el verbo, ¿ya? Luego, además de eso, como conclusión, podemos sacar que debemos documentar este sistema de compliance, sí, el prevenir, el detectar, ¿es cierto? Y obviamente ya el gestionar, eso ya se debe documentar, esa gestión de los riesgos fundamentalmente desde la prevención, detectar o detección y la gestión de los riesgos. Y obviamente lo ideal es que este sistema del compliance esté certificado por un auditor internacional de compliance, sí. Está muy desarrollado en Estados Unidos, en Europa, Inglaterra y Nueva Zelanda, pero en este lado de la lengua española tenemos a los españoles, colombianos, argentinos. Sobre todo tenemos auditores ahí, mexicanos también, sobre compliance. Entonces, lo ideal sería de certificar, auditar nuestro sistema de compliance, ¿no? También como conclusión va a facilitar a la organización herramientas, ¿no? ¿Para qué van a ser esas herramientas? Para evitar que se cometan estos delitos que obviamente atentan contra la sociedad, contra la misma empresa, ya causan daño no solamente a nuestra empresa, pueden causar daño a las personas, a la sociedad en general, y identifican incumplimiento a la normativa tanto externa como interna. Como objetivo número 5 tenemos que cuando existe algún incumplimiento de las normativas, bueno, vamos a nosotros trabajar como compliance, dice, como un modelo de compliance para compensar esos daños que se han producido, ¿sí? Producto de estos incumplimientos, o impedir, pues, porque ese es el tema, ¿no? Prevenir que ocurran estos daños, que esos riesgos se materialicen, que se conviertan en hechos de fraude, corrupción, sobornos. Y vamos a establecer recomendaciones, decíamos, retroalimentar el modelo, así es, ¿no es cierto? Retroalimentarnos. Una vez que hemos evaluado el modelo, la gestión de los riesgos, vamos a retroalimentar y vamos a ver qué cosas hicimos bien y qué cosas hicimos mal. Las cosas buenas seguramente las vamos a replicar y las vamos a mejorar, y las cosas malas seguramente las corregiremos. Y vamos a, obviamente, producto de la solución de esos incidentes, pues son experiencias que van a quedar para el futuro. Y además vamos a procurar que se sancionen estas conductas, ¿sí? Deberemos trabajar para que se sancionen, que no queden impunes. Además, como conclusión, ¿cuál es el valor agregado? Ya cerrando esto. El valor agregado de un compliance, de un modelo de compliance que una empresa haya adoptado después, que los demás, o sea, todos los otros inversionistas, accionistas, futuros interesados, trabajadores, etcétera, etcétera, los otros, vean pues a la empresa y digan, esta empresa tiene un modelo de compliance, sea mediana, pequeña, grande empresa, y diga, si tiene modelo de compliance, es realmente una empresa que está trabajando en un entorno de gestión de riesgos, en contra del fraude, previniendo la corrupción, el soborno. Entonces, es una empresa con conciencia social, que quiere ser algo más por el Estado, por los ciudadanos, ¿no? Entonces, confiemos en esta empresa. Esta empresa cumple. Si hay que cumplir con los aspectos tributarios, ¿cuánto hay que pagar de impuestos? No sé, por decir 15,000. Bueno, pues aquí venga 15,000. Hay que pagar 1.500.000 de impuesto a las transacciones porque hemos ganado, no sé, los restantes. No, si ese es el 3%, se supone que la diferencia hemos ganado como ingresos. Bueno, pues hay que pagar. Aquí están los 1.500.000. ¿Cierto? Cumplir. Hay que pagar al Ministerio de Trabajo porque es así la norma. Hay que cumplir con las AFPs. Pues hay que cumplir. Hay que cumplir con aspectos medioambientales.
porque hay que tratar los residuos ambientales. Sí, habrá que cumplir con ese punto. Hay que cumplir con esta normativa también con los trabajadores, con lo que es cumplimiento de sus contratos y todos los temas que hemos acordado con los trabajadores. Hay que cumplirles con los trabajadores. Hay que cumplir también con esta normativa interna del código de ética. Hay que sancionar aquí a los que son irrespetuosos, a los que son abusivos, a los que hacen el acoso laboral, ¿no es cierto? Todos esos delitos, sí, hay que pues sancionar, hay que sancionar. Entonces, ese es el cumplimiento y ese es el valor agregado que las personas van a decir, bueno, realmente esta empresa, si tiene ese modelo, pues es una empresa que merece el respeto, ¿cierto? Obviamente no somos infalibles, no vas a decir al 100% realmente este es modelo que cumple todo. No, seguramente pues puede no haber, ¿no? Algunos aspectos, o puede, mejor dicho, haber algunos aspectos que no cumplan. Sí, puede haber, pero serán pues mínimos, tal vez serán por errores, pero no serán conscientes, ¿no? De que yo voy a defraudar al Estado. Tenía que pagar 1.500.000 y no. Me parece mucho pagar 1.500.000. Yo solo voy a pagar 500.000. Sí, contador, ¿sabes qué? No, mucho es 1.500.000, pero jefe, ¿no? Licenciado, pero 1.500.000 es el impuesto. No, pero a mí no me interesa, o sea, yo no voy a pagar tanta plata. Pero tenemos en el banco, no importa, yo solo quiero pagar 500.000. No es así. Entonces, bueno, la empresa que adopte este modelo realmente es una empresa que está yendo ya a un escalón o a 2 o a 3 escalones ya superiores, ¿no es cierto?, de cumplimiento, de conciencia, de ser una empresa con un mayor valor agregado. Y eso va a repercutir ¿en qué? En su venta, en sus ventas, su imagen, toda esa imagen corporativa que va a transmitir, ¿cierto? Va a ser pues confiable ante todos. Y finalmente vamos a mencionar que este modelo pues ayuda a disminuir, ya lo dijimos, mitiga riesgos, negligencias de las personas, pues si se equivocan también hay controles preventivos que pueden alertar y pueden corregir oportunamente, ¿no? Y luego gestionar y se logra finalmente una mayor productividad en las empresas. Sobre todo es eso. Finalmente decir que esto, como decía hace rato, ese es un modelo del compliance que ha llegado a Bolivia y ha llegado para quedarse. Que no hay muchos expertos en Bolivia, es cierto. Que sí es un tema muy apasionante, que yo les insto a que puedan investigar, estudiar, especializarse, porque es el futuro, no solamente en Bolivia, en el mundo, que yo les diría, empresas tan conocidas y clubes, incluso de fútbol, como el Barcelona, tiene sus políticas de cumplimiento, de compliance, que hace un tiempo atrás tuvo un problema, como ustedes saben, el Barcelona, ¿no? Que se le ha acusado de dañar la imagen de otros equipos de fútbol, como el Real Madrid y otros. Entonces ahí entró en tela de juicio ese famoso, su modelo de compliance del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Para que vean, hasta los clubes tienen sus programas de cumplimiento y todas las empresas gigantescas como Coca-Cola, Pepsi-Cola, ¿no es cierto? No lo sé, grandes empresas como Kellogg's, con Procter & Gamble, Johnson & Johnson, o sea, todas esas tienen, Toyota, esas tienen sus programas de cumplimiento. En Bolivia tienen varias empresas también programas de cumplimiento, como Sobose, como Embol, como la cervecería, como Venado, como INTI, todas esas empresas tienen sus oficiales de cumplimiento, sobre todo en las farmacéuticas, son especializados en salud, ¿no? Son especializadas, pero eso no le quita, por eso les digo, el futuro es sobre todo este compliance que nosotros como contadores públicos pudiéramos acceder y con todo derecho a estos cargos. Básicamente esa es la presentación. Bueno, pues me quedo acá para las preguntas que tengan ustedes. Bueno, licenciado, muchas gracias. La verdad, agradecerle por la colaboración. Bueno, tenemos lo que son, ¿me escucha, no? Sí. Tenemos lo que son las siguientes preguntas. La compañera indica, ¿qué metodología seguir para elaborar un código de conducta y cómo gestionar un sistema de cumplimiento normativo en una empresa? A ver, primero era cómo pues definir y diseñar y luego redactar, ¿no es cierto?, y implementar un código de ética. Pues eso evidentemente es una especialidad. Es una especialidad. Hay que rodearse de expertos en el tema porque hay diferentes enfoques de un código de ética. Hay un enfoque que es punitivo
y otro enfoque más que todo que no va a esto de sanciones, ¿no? Sino no va más un afán educativo, más de formación. Entonces, hay enfoques diferentes. El enfoque, por ejemplo, que se practica con el ejemplo, ¿no? Con talleres, ¿sí? Con boletines, se capacita a la gente. Entonces, todo lo que está contenido en un código obviamente obedece a una definición primero de la filosofía del trabajo de una empresa, de la filosofía, de la cultura de la empresa. Y hay especialistas en diseño de estos códigos de éticas y hay que rodearse de ellos, ¿no? Para poder efectuar un diseño a la medida de un código de ética, pero que tenga además un comité de ética que haga funcionar. Y si hay que sancionar también algunas conductas antiéticas, hay que hacerlo. Y no se puede publicitar el nombre, por supuesto. No puede decir tal persona ha sido identificado como pues que ha acosado laboralmente o ha irrespetado o ha hablado mal de tal persona. No se puede entrar a eso. Pero sí se dan a conocer a toda la empresa, a todas las personas que trabajan en la empresa, sí las sanciones y por qué se ha sancionado, pero no se da a conocer el nombre de las personas que se sancionó. Entonces considero que debes hacerte asesorar o deben hacerse asesorar por personas capacitadas. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? ¿Cómo gestionar un sistema de cumplimiento normativo en una empresa? En la empresa. Interesante, ¿no? Pues este es un modelo, es un modelo integral. No es un modelo adoptado, ¿no es cierto? No es un modelo que hubiéramos copiado de algún lado. No, este es un modelo que tiene que ser a la medida. Es interesante la pregunta y le agradezco a la persona que ha hecho la pregunta. ¿Se acuerdan que en las clases de auditoría con varios docentes se ha hablado de la auditoría en base al modelo de negocios? Exactamente eso es lo que hay que hacer. Hay que identificar el tipo de empresa, de qué rubro es, ¿sí? Industrial, comercial, farmacéutico, supermercado, minera, petrolera, entidad sin fines de lucro, pública, etcétera. O sea, hay que amoldarlo a la medida de ese negocio, ¿cierto? Si es una de laboratorio farmacéutico, fábrica medicamentos, entonces estará circunscrito a todo el cumplimiento, sobre todo de las buenas prácticas de manufactura y de sus medicamentos, de las ISOs, ¿es cierto?, de calidad, entonces también normativa interna, estará enfocado ahí. Si es otro tipo de empresa que presta servicios, entonces será enfocado a esa parte de su negocio de prestar servicios, ese cumplimiento de la normativa. Obviamente hay normativa transversal, ¿no? Por ejemplo, la de impuestos es transversal a todos nos atraviesa, ¿no? Todo tipo de negocios. Claro que obviamente dependiendo también de algunos segmentos, sí, por supuesto que hay diferentes tratamientos tributarios. El tema laboral nos atraviesa, ¿no? A todos, ¿cierto? El tema de la seguridad social, ¡tac!, nos atraviesa a todas las AFPs, seguridad social, las cajas, gestores de salud, etcétera. Entonces, hay temas sí que son comunes, pero ya a nivel de rubros específicos hay que hacerlo a la medida, ¿no? A la medida, y hay que hacer un mapeo. Hay que hacer un mapeo, hay que ir desde la misión, visión, objetivos, de gestión, valores, todo, y luego hacer un mapeo de todas las transacciones, todas las operaciones de la empresa. Otra pregunta. Muchas gracias. Un compañero pregunta, buenas noches, una excelente exposición. Una consulta. Este tipo de cumplimiento, ¿a qué nivel de la estructura de la organización de una entidad debería reportar su trabajo, considerando la independencia que debe tener esta función? Muy bien, muy buena pregunta también. A ver, este tema del compliance es como el auditor interno, ¿no? El auditor interno está a nivel de staff y el famoso compliance o el oficial de cumplimiento también tiene que tener ese nivel de staff, de asesoramiento. Tiene que poder abarcar todas las áreas. No puede depender de una gerencia en particular. Tiene la máxima autoridad, sea colegiada o sea una sola persona, pero de la máxima autoridad. Si es de un directorio, mejor, ¿sí? Por ejemplo, en los auditores internos a veces hay comités de auditoría, ¿no? Entonces, aquí también en cumplimiento hay comité de cumplimiento, de compliance, les cuento. Por eso, depende mucho. La respuesta es depende.
O sea, depende de qué, de la estructura. Podría depender, pero tiene que depender de la máxima autoridad. Ahora, ¿puede depender de un comité? Sí, si es una gran empresa. Si es una mediana o pequeña empresa, directamente del máximo nivel, del máximo nivel. Esa es la dependencia. Ya, muchas gracias, licenciado. Tenemos otra consulta de la compañera que indica, ¿qué mecanismos o medidas podrían implementarse para mitigar los riesgos derivados de la función del administrador? Ya. Pues bueno, a ver, el tema de la administración es amplio. Yo lo digo porque lo he vivido, he trabajado unos 7 u 8 años prácticamente de gerente administrativo financiero, o sea que sé lo que es eso. Es bien complicado. Los riesgos están ahí realmente en el día a día. Todo es para ayer, ¿no? El administrador. Tienes que contratar a alguien, pero ya tenía que estar mañana, ¿no? Digamos, tenías que comprar algo. Sí, pero lo necesitamos para hoy, ¿no? Ya, entonces, es así, el tema administrativo es muy complicado, ¿no? Y también tiene que ver con normas, ¿no? Y si es en el sector público es peor, ¿no? Porque tienes que seguir toda una serie de pasos burocráticos para comprar bienes, servicios, contratar servicios, bueno, pues todo lo demás, ¿no? Es bien complicado en el sector público. El sector privado es más ágil, ¿no? Pero igual las responsabilidades también son grandes. Entonces, bueno, sobre todo lo que tiene que ver con mitigar riesgos es definir la estructura de la organización, en este caso de la parte administrativa, y sus funciones, ¿no? Las funciones de cada área, en este caso, y de cada persona, ¿no? Tendríamos que tener una descripción de cargos y puestos, ¿no? Cada quien tiene sus respectivas funciones. El gerente administrativo, el de finanzas, el de tesorería, ¿sí? El contador, y tiene sus dos contadores, y el de tesorería, su encargado de tesorería, y el de cobranzas aparte tiene sus cobradores, y así cada quien tiene sus responsabilidades. Entonces, es una forma de que no se diluyan las responsabilidades, ¿no? Y también, obviamente, un manual de procedimientos te ayuda a mitigar los riesgos. Y un manual de procedimientos, pero no que esté así en el papel, no que esté en el papel para que lo archives, sino que esté en un manual de procedimientos que lo apliques y que esté actualizado, ¿no? También automatizar las operaciones hace mucho, disminuye los riesgos, automatizar. ¿Sí? Todo lo que es manual muchas veces es susceptible de errores o irregularidades. Entonces, eso también, también rotar, que personas no se crean los imprescindibles, ¿no? No, esta persona no la puede sacar de vacaciones. No, por favor, no la saques porque se va a caer todo lo que es tesorería. Él nomás maneja tesorería, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a salir de vacaciones? No, hace unos 5 años que él no sale de vacaciones y no quiere salir tampoco de vacaciones. Le pagamos sus vacaciones, imagínense cómo. Sí, le pagamos sus vacaciones, ¿no? Bueno, algo raro hay ahí. El de almacenes no sale de vacaciones tampoco. Entonces, ¿qué pasa ahí adentro? ¿Se dan cuenta? Tiene que haber rotación. ¿Sí? Tiene que haber rotación. Tiene que haber segregación de funciones. ¿No? Ya vimos en las clases también, y ustedes saben en la práctica también, los que son ya profesionales, los que están trabajando, que el mismo contador no puede ser el mismo que compre, el mismo que ingrese a almacenes, ¿no es cierto? El mismo que cobre. No, tiene que haber segregación de funciones. Es parte fundamental de la parte administrativa financiera, ¿no? Entonces, esas son las claves, pues, para disminuir o mitigar el riesgo en la parte administrativa financiera. Ya. Bueno, licenciado, tenemos también una compañera que nos pregunta, ¿qué beneficios tienen las empresas con el compliance y es obligatorio el uso en Bolivia? Muy buena pregunta. A ver, primero, no es obligatorio en Bolivia, ya dijimos. No es obligatorio en Bolivia, pero este compliance ha llegado para quedarse, dijimos, porque hay algunas normas, en este caso la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz contra la corrupción, hay otra del enriquecimiento ilícito y los actos, para identificar actos del terrorismo que financian el terrorismo. Hay normativa de la ASFI sobre la unidad de investigaciones financieras, el tema de la investigación de fortunas, ¿no? Entonces eso tiene que ver con cumplimiento, ¿no? Todo lo que son normas tributarias, ¿sí? Normas laborales, normas
de seguridad social también son pues temas de cumplimiento, ¿no? ¿Sí? Normas medioambientales, normas de COVID, el tema de informático, ¿sí? El tema informático también tiene sus propias normativas, ¿no? La parte contable tiene las NIF, NICs, son también temas normativos. Entonces, no es o todavía, pero sí, ya vimos que muchos países del mundo, y ahora van a ver en la presentación que les pase, sí lo han adoptado como obligatorio cumplimiento. En Bolivia se espera que los próximos años, cuando ustedes pues ya estén trabajando, se apruebe una ley, una norma, una disposición que trate sobre este cumplimiento, o el famoso compliance, que sea de obligatorio implementarlo, ¿no? Porque ayuda mucho a la transparencia de los actos. Ahora, los beneficios que preguntas, bueno, los beneficios los dijimos y los reitero, los beneficios tienen que ver mucho con la transparencia de las operaciones, ¿sí? De la lucha contra la corrupción, que se identifiquen a esas personas que reciben esas dádivas, esos sobornos, ¿sí? Que hacen mal su trabajo y que atentan contra la empresa, sea privada o sea pública o institución pública, que se aprovechan del cargo, que es ese famoso tráfico de influencias, ¿no? Que se adjudican obras, ¿no? Inmensas, millonarias, pero sin capacidad de gestión, de cumplir, y dan esos sobornos, ¿no? Entonces, todos esos actos deben ser identificados. Ahora, los beneficios, además, en las empresas ya internamente es que te va a ahorrar un montón de dinero. Uno, te va a ahorrar un montón de dinero. ¿Por qué? Porque te va a ahorrar en multas. Si tú cumples con toda la normativa, no vas a tener problemas con ninguna parte interesada, como impuestos, como la aduana, como el Ministerio de Trabajo, como la Caja Petrolera o la Caja Nacional de Salud, la que fuere, todos los que te pueden hacer auditoría, la Autoridad de Empresas, ¿no? Y todas los otros entes regulatorios. Si tú cumples, pues vas a estar tranquilo, vas a tener una buena gestión, pero ya más yendo al fondo, vas a ser productivo, vas a ser eficiente, ¿no es cierto? En tus funciones, en la gestión, en la consecución de tus objetivos, vas a poder cumplir con los objetivos que finalmente tenían que ver con rentabilidad, utilidades para tus accionistas, para los socios, si eres pública, para la sociedad en conjunto, y si eres también empresa privada, responsabilidad social, vas a poder compartir un poco de la riqueza que ganes con la gente que lo necesita, haciendo algunos proyectos en el marco de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces, ese valor agregado además va a transmitir esa imagen, ¿no? Como empresa a toda la sociedad, y vas a ser respetada y van a comprar tus productos o van a recibir tus servicios con esa garantía de que tú estás cumpliendo, ¿no? Con toda la normativa. Esos son los beneficios. Muchas gracias, licenciado. Bueno, como última pregunta, licenciado, tuviéramos. Buenas noches, licenciado. Muy interesante la exposición. Mi inquietud es, si se entiende que normalmente una institución debe contar con un compliance, ¿qué pasó con el tema del fraude del caso del Banco Unión? ¿Será que sus controles son ineficientes o que el Office Compliance no cumplió con su responsabilidad? ¿Cuál sería su postura? Bueno, sí, ¿no? Es realmente interesante, pues esos casos de fraude. Ha habido uno del Wirecard, que se llama Wirecard, que ustedes investiguen en Alemania, que es una empresa que hacía transferencia de pagos electrónicos. A ver, van a entrar al internet y van a poner fraude gigantesco en Alemania. Wirecard, con W, W-I-R-E, card, C-A-R-D. Wirecard se llama. Es un fraude monumental que hace pocos meses se ha destapado antes de la pandemia y que ha arrastrado la friolera de 2.100 millones de dólares, de euros. 2.100 millones de euros, imagínense. Eso te dice que corporaciones tan grandes, y en este caso el ejemplo del Banco Unión, lo mismo, ¿no es cierto? Han fallado sus controles, han fallado las personas también que tenían que ejecutar esos controles. Se han puesto de acuerdo, ha habido colusión, ha habido elusión por una parte, no han cumplido sus controles, ha habido colusión
Se han puesto de acuerdo 2 o más personas del banco con gente de afuera, incluso con los guardias, se dice, ¿no es cierto?, para sacar ese dinero. Y que con qué otra gente más, quién sabe, porque si la persona que me ha preguntado se pone a pensar, esto no llegó todavía, no tenemos un informe de investigación de esto, imagínense, ya ha pasado tanto tiempo y no se sabe. ¿Y qué es del dinero? ¿Qué es de la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Quién lo tiene? Pues el señor está adentro y no se sabe si se esfumó el dinero. Entonces ahora, ¿qué ha fallado ahí? Han fallado los controles, sí, se han relajado los controles, no se ha hecho una adecuada identificación y valoración del riesgo. Ahí no ha fallado el compliance, porque el compliance no existe todavía esa figura en el banco, en la entidad financiera. Lo que existe es una gerencia de riesgos. Existe una gerencia de riesgos, eso sí existe. Existen, obviamente, auditoría interna, que estaba inmiscuido en el gran problema del Banco Unión, que le estaban haciendo responsabilidades. Habían 2 o 3 gerentes y subgerentes adentro, metidos en la cárcel. Algunos ya salieron. Había incluso damas, ¿no?, profesionales, con prestigio, que no hicieron, pues, no robaron ellos, pero estaban ahí adentro por no hacer precisamente lo que dices, ¿no? Justamente no cumplieron sus actividades, por no cumplir adentro. Por eso dicen las responsabilidades son grandes, ¿no? No es solamente por hacer, también es por no hacer, por quedarse pasivo. Entonces ahí la respuesta es que hubo una mezcla de varias de esas cosas que dices, una mezcla. Incumplimiento en sus funciones de gerente de riesgos, de auditoría interna, puede ser en menor medida, porque también auditoría interna son 20 que yo conozco a varios de los auditores internos, es un equipo pequeño para un gigante, un monstruo, ya que sean 30 iguales es un monstruo, ¿no? Auditoría interna. Entonces su responsabilidad también está delimitada, pero sobre todo de los gerentes operativos, ¿no? Gerentes operativos ahí que tenían que hacer su trabajo, los subgerentes, sus jefes inmediatos, todo. ¿Cuándo cruzaron esa información de esos temas que dice que fue por los cajeros automáticos? Al final nunca sabemos, pues no hemos sabido de dónde es, cómo salió ese dinero. Pero se supone que ahí fallaron, pues, en el cumplimiento de sus funciones. Fallaron los procedimientos de control interno, las personas que tenían que ejecutar esos procedimientos de control interno, exactamente fallaron esos procedimientos de control interno. Seguramente diríamos, no se han identificado y valorado los riesgos en su real magnitud. Sí, seguramente no. Ahora estarán trabajando mejor, me imagino que sí, ¿no? Con esa experiencia, no solo ellos, toda la banca, pues debería ser un ejemplo para toda la banca, ¿cierto? Deberían identificar y valorar sus riesgos, pero de manera permanente. Yo estuve en Colombia trabajando en el Banco de la República de Colombia, estuve trabajando hace muchos años, estoy hablando de hace unos 10 años, y ya hace 10 años en Colombia identificaban y valoraban sus riesgos en su computadora con un sistema. Cada área lo hacían de forma mensual, ¿sí? Lo hacían de forma mensual hace 10 años. Y aquí seguimos en pañales, por eso les digo, ustedes van a ir ahora a esos cambios, a ver esos cambios que Dios mediante van a existir. Entonces hubo una mezcla de varias cosas que fallaron ahí, personas, procedimientos, y eso fue, pues, la catástrofe del Banco Unión. Muchas gracias, licenciado. Bueno, licenciado, agradecerle la verdad por la conferencia, por la colaboración, por el conocimiento que nos brindó en esta conferencia. Y sin más, tal vez, finalizar la conferencia, licenciado. Bueno, sí, por mi parte, no, agradecerles a todos los asistentes. Realmente he tenido una gran concurrencia. Les agradezco mucho. Sinceramente espero que esta exposición sirva en algo para que ustedes puedan enriquecer sus conocimientos y sobre todo más adelante puedan tomar algún curso de especialización. Bajen esas normas del Internet, empiecen a leerlas, estudiarlas, piensen mucho en esta especialidad del compliance. A futuro puede ser el trabajo que ustedes estaban buscando y que sería muy bien remunerado. Por mi parte, creo que también agradecerles a los organizadores y bueno, siempre estamos a sus órdenes para cualquier consulta y bueno, aportando a la profesión desde donde pueda. Así que muchas gracias por todo y que estén bien. Cuídense mucho con este tema de la pandemia. Muchas gracias. Licenciado, disculpe. Tenemos una última pregunta, por favor, nos acaba de llegar. El compañero Vidal consulta, si bien este modelo de compliance
no tiene un porcentaje elevado en entidades de empresas, ¿usted cree que sería recomendable implementar un área o departamento independiente dentro de un sistema operativo? Claro, por supuesto que sí. Por supuesto, en mi experiencia de auditor interno, no lo sé, de unos 12 años he estado de auditor interno, creo, algo así, y de auditor externo, todo lo demás, los restantes años he estado en los ambos lados del escritorio de auditor interno, de administrativo y también de auditor externo. Sí puedo decir que este modelo funciona, que se ha adoptado en muchos países del mundo y sobre todo en nuestro país. Hemos visto las estadísticas, queridos colegas, hemos visto las estadísticas, son pues terribles, ¿no? Muestran una imagen terrible de la situación en nuestro país, en Bolivia, hablando de Bolivia. Está diciéndonos que somos un país que lastimosamente tenemos muchos índices altos de corrupción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra esa corrupción? Es justamente adoptando este modelo de compliance. Entonces, en mi experiencia, sí puedo decir, independientemente que esté dando este tema o no, que sí se aplica, que sí deberíamos tener un área independiente, como decía, autónomo y con independencia, que esté a nivel staff en una organización. Sí recomendaría que se le dé los recursos a esa persona. ¿Por qué? Porque el costo-beneficio, el beneficio va a ser mayor que el costo al implementar este officer, compliance, oficial de cumplimiento. Los beneficios van a ser grandes. No solamente se va a ahorrar en multas, sino va a ser eficiente, productivo. ¿Sí? Va a transmitir esa imagen, ¿no? Ante toda la sociedad. Muchas gracias, licenciado. Bueno, Bueno, finalizando lo que es la bueno, finalizando lo que es la conferencia, agradecerle al licenciado Mendoza Elías por la colaboración. Muchas gracias, licenciado. bueno, muchas gracias, que estén bien, me despido entonces. Será Hasta luego. hasta en otra.